Durante 20 años mi familia y mis vecinos me dijeron la misma cosa. Regresa a ese niño, Inés. Es un caso perdido. Tiene el mal adentro. Yo adopté al niño del orfanato que nadie quería. El niño, problema, el rebelde. Y por 20 años, él fue mi cruz más pesada y mi única alegría. Luché por él contra el mundo, contra los directores de la escuela, contra mi propia familia. Hoy, un abogado de traje caro tocó a mi puerta. No vino a cobrar una deuda. Vino a pagar una. Y ahora he descubierto la verdad. Mi hijo problema, el niño al que el mundo llamaba desecho del orfanato, no era un caso perdido. Él era, y siempre fue, el heredero secreto de una de las fortunas más grandes de México. Mi nombre es Inés, y durante 40 años fui una mujer completa. Me casé con el amor de mi vida, Javier. Construimos una vida sencilla, pero buena, aquí en nuestro barrio en Guadalajara. Nos teníamos el uno al otro, teníamos nuestra fe, teníamos una casa llena de risas. Lo único que Dios no nos dio fue un hijo. Durante 15 años lo intentamos. Promesas, médicos, tés, oraciones. 15 años viendo las cunas de nuestros amigos llenarse, mientras nuestro cuarto de bebé permanecía vacío, pintado de un amarillo esperanzador que, con el tiempo, comenzó a desvanecerse y a parecerse al color de la resignación. Javier era un hombre bueno. Él me consolaba. Si Dios no nos dio hijos de sangre, Inés, decía, es porque tiene otro plan para todo este amor que tenemos para dar. Y entonces, hace 10 años, Dios se llevó a Javier también. Un accidente de trabajo. Súbito. Y el silencio en mi casa, antes solo melancólico, se volvió ensordecedor. Me convertí en la viuda piadosa, la mujer de 45 años a la que todos trataban con cariño y con una cierta lástima. Mi vida se resumía en ir a misa y cuidar de mis flores. Pero el vacío del cuarto amarillo, se estaba volviendo más grande que yo. Fue en una tarde de martes que tomé la decisión. Si mi casa estaba vacía y el orfanato de la ciudad estaba lleno, la matemática de Dios era obvia. Mi familia, mi hermana mayor principalmente, pensó que me había vuelto loca. Inés, por el amor de Dios, eres una viuda sola. La adopción es para parejas jóvenes. ¿Quieres buscarte un problema para tu vejez? No quiero un problema, le respondí. Quiero un propósito. El orfanato de San Felipe era un lugar limpio, pero triste. Las paredes estaban pintadas de ese verde hospital que grita institución. La Madre Superiora, una mujer severa, pero de ojos amables, me llevó a ver a los niños. Había bebés llorando, niños pequeños jugando en grupos, y luego estaba el patio trasero, donde se quedaban los más grandes. La mayoría de la gente quiere a los bebés, doña Inés, dijo casi como una advertencia. Los más grandes. Ya vienen con historias, con heridas. No le tengo miedo a las heridas, madre, le dije. Y fue entonces cuando lo vi. No estaba jugando a la pelota con los otros. Estaba sentado solo, en los escalones de piedra de la capilla, lejos de todos. Tenía unos 10 años. Era delgado, con el cabello oscuro y rebelde, y los ojos más enojados que he visto en un niño. Eran los ojos de un animal acorralado, desafiando al mundo a acercarse para poder morder primero. «Aquel», dijo la madre suspirando. «Ese es Mateo. Es difícil. Tiene mucha rabia adentro. Ya ha pasado por 2 familias. Ambas lo devolvieron. Dicen que no obedece, que es destructivo». «¿Qué pasó con sus padres?», pregunté. «Nadie sabe», respondió. Fue dejado en nuestra puerta, en una canasta, cuando era un bebé. Sin nota, sin nombre. Nosotros lo llamamos Mateo, un regalo de Dios. Pero ha sido un regalo desafiante. Miré a Mateo. Y todo el mundo, mi hermana, la madre, veía un problema, un caso perdido. Pero yo, con mi vacío de 15 años y mi corazón de madre hambriento, no vi su rabia. Vi la armadura que construyó para protegerse del dolor. No vi a un niño malo. Vi al niño más solitario del mundo.
y oí la voz de mi difunto Javier en mi cabeza. Dios tiene otro plan para todo este amor que tenemos para dar. Me acerqué a él. Me miró con desconfianza, listo para el ataque. Me senté a su lado, en los escalones. «Hola, Mateo», le dije. «Mi nombre es Inés. Me gustó tu dibujo». Estaba rayando el suelo de tierra con una ramita, dibujando un pájaro. No respondió. Simplemente continuó dibujando, con más fuerza. «Tengo un jardín», continué, «lleno de pájaros, colibríes, gorriones. Creo que te gustaría». Dejó de dibujar. Me miró por primera vez. Sus ojos eran negros, intensos. «¿Por qué me habla?», dijo, la voz ronca, de quien no la usa mucho. «Porque me gustó tu dibujo», le dije. «Y porque creo que, debajo de esa cara enojada, hay un buen niño». Se quedó mirándome por un largo rato, y luego volvió a mirar al suelo y susurró. «Nadie piensa eso». «Pues yo sí lo pienso», le dije. «Ese día no visité a ningún otro niño. Fui a la oficina de la Madre Superiora. «Quiero a Mateo», le dije. Casi se le cae el crucifijo del escritorio. «Doña Inés, ¿está segura? No es un niño fácil. Pondrá a prueba su paciencia, su fe». «A mi fe le hace falta una buena prueba, madre», respondí, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. El proceso fue rápido. Yo era una viuda respetada, con casa propia, una pequeña pensión. Nadie lo entendía. Todos pensaban que estaba cometiendo el mayor error de mi vida, llevándome a casa un problema que ni las parejas jóvenes y fuertes podían resolver. El día que fui a buscarlo, estaba con una pequeña mochila en la espalda. No se despidió de nadie. No sonrió. Simplemente se subió a mi coche y se quedó mirando por la ventana, en silencio, durante todo el camino. Cuando llegamos a mi casa, se detuvo en la puerta. Miró mi jardín, mis flores, la casa pequeña, pero ordenada. «Este es tu cuarto», le dije, mostrándole el cuarto amarillo que había estado vacío por tanto tiempo. «Sé que no es mucho, pero es nuestro». No dijo nada, simplemente entró, puso la mochila en la cama y se quedó allí, parado en medio del cuarto, como un pequeño soldado en territorio enemigo. La primera noche fue la más difícil de mi vida. Preparé la cena. Comió en silencio, sin mirarme. Después, se fue a su cuarto y cerró la puerta. Oí el sonido del cerrojo. Se había encerrado. Me senté en mi sala, escuchando el silencio de esa puerta cerrada, y el peso de lo que había hecho cayó sobre mí. Mi hermana tenía razón. Me había buscado un problema. Era una viuda de 55 años, sola con un niño de 10 que me odiaba. Lloré y oré. «Javier, mi amor», susurré, «¿qué he hecho?». Y le recé a Dios. «Señor, dame fuerzas, dame paciencia, muéstrame el camino al corazón de este niño». No sé si fue Dios o el cansancio, pero me levanté, tomé mi Biblia, fui hasta la puerta de su cuarto y me senté en el suelo, del lado de afuera, y comencé a leer. En voz baja, leí el Salmo 23. «El Señor es mi pastor». No sé si me estaba escuchando, pero continué. Leí sobre el pastor que deja a las 99 ovejas seguras para ir en busca de la única, la perdida, la rebelde, la oveja negra. Cuando terminé, el silencio volvió. Y entonces lo oí. Un sonido casi inaudible. El sonido de un llanto ahogado, de un niño tratando de ser fuerte. No toqué a la puerta, no dije nada. Simplemente me quedé sentada allí, en el suelo del pasillo, compartiendo el silencio y las lágrimas con mi nuevo hijo. La Madre Superiora me miró con lástima, como si yo no supiera la cruz que estaba eligiendo. Y yo miré a ese niño de 10 años, con más rabia en su pequeño cuerpo que un hombre de 40. Puse mi mano sobre su hombro y le dije: «Hola, Mateo. Soy Inés. Vamos a casa». No sabía en ese momento que acababa de adoptar al niño más difícil del mundo.
y que también acababa de adoptar la batalla más grande y la bendición más inimaginable de mi vida. Aquella primera noche definió el tono de nuestra vida en los 10 años siguientes. Fue una batalla librada en silencio. Mateo no explotaba, no gritaba. Su rabia era una muralla de silencio. Se despertaba, comía lo que yo preparaba, iba a la nueva escuela donde lo inscribí y regresaba. Y el silencio. Un silencio que era un grito. No me llamaba mamá. No me llamaba de ninguna manera. Yo era solo la mujer que cocinaba y lavaba su ropa. Y entendí que para él yo era simplemente la siguiente en una larga fila de adultos que, eventualmente, lo devolverían. Su trabajo era alejarme antes de que yo lo abandonara. Y mi trabajo era demostrarle que yo era diferente. Comenzó mi calvario y el juicio de mi familia y de los vecinos. ¿Cómo está Inés?, preguntaba mi hermana, con esa falsa preocupación en su tono. ¿Ya rompió algo? ¿Ya te ha contestado mal? Y cuando yo decía que era callado, ella sonreía con lástima. Es la calma antes de la tormenta. Ya verás. Y la tormenta llegó, pero no como ellos imaginaban. Vino en la escuela. Peleas. Mateo, mi niño delgado y callado, tenía una furia dentro de él que explotaba cuando veía lo que consideraba una injusticia. Se peleó con un niño más grande que se estaba burlando de una niña por usar lentes. Fue suspendido. Me llamaron a la dirección y vi en los ojos de la directora el mismo veredicto de todos. Niño problema. Doña Inés. Él vino del orfanato, ¿verdad? Esos niños vienen con un historial. Tal vez necesite mano dura. No, respondí, con una calma que no sentía. No necesita mano dura. Necesita una mano que no lo suelte. Llegué a casa y lo encontré encerrado en su cuarto. No grité. No lo castigué. Simplemente hice un pastel de chocolate, su favorito. Toqué a la puerta. Mateo, mi hijo. El pastel está listo. Cuando quieras, tu rebanada está en la mesa. Horas después, cuando ya estaba durmiendo, oí la puerta de su cuarto abrirse y el sonido del tenedor en el plato, en la cocina oscura. Ese fue nuestro lenguaje durante años. Su rabia y mi persistencia, su rebeldía y mi pastel de chocolate. Entró en la adolescencia y la rabia silenciosa se convirtió en una rebeldía ruidosa. Empezó a juntarse con los muchachos equivocados del barrio, a faltar a clases, a llegar a casa tarde, oliendo a cigarro, y el juicio del pueblo se convirtió en un coro. El hijo de Inés. Pobrecita. Un caso perdido. Mi hermana me lo dijo con todas sus letras. Inés, devuélvelo, antes de que sea demasiado tarde. Va a acabar en la cárcel, o peor. No es tuyo. No tienes esa obligación. Esa noche tuve mi mayor crisis de fe. Me arrodillé en mi cuarto y lloré con rabia a Dios. «Señor», grité, «¿dónde está tu promesa? ¿Dónde está tu plan? Lo he intentado. He dado lo mejor de mí. Y se está perdiendo. El mundo entero me dice que renuncie a él. ¿Es eso lo que quieres que haga? ¿Renunciar al niño que tú me diste?» No oí una voz, pero sentí una paz. Y una frase vino clara a mi mente. Yo no renuncié a ti. Al día siguiente cambié mi estrategia. Dejé de luchar contra su rebeldía y comencé a luchar por su corazón. Mateo llegó a casa a la 1 de la mañana. Borracho. Apenas podía mantenerse en pie. Lo esperé en la sala. Se preparó para el sermón. «¿Dónde estabas, Mateo?», le pregunté. «No te importa», respondió bruscamente. «Sí me importa», le dije con calma. «Porque no dormí. Me quedé aquí, esperando, porque estaba preocupada, porque te amo, y porque, no importa cuán tarde llegues, o cuán perdido creas que estás, yo siempre estaré aquí, con la luz encendida, esperándote». No supo qué decir. Simplemente me miró, y vi, debajo de la máscara de adolescente rudo,
al niño asustado de 10 años. Las cosas no cambiaron de la noche a la mañana, pero esa noche cambió algo entre nosotros. Continuó poniendo a prueba mis límites. Pero ahora había algo diferente en su mirada. Una pregunta. Estaba empezando a preguntarse si yo, quizás, era de verdad. El punto de inflexión llegó cuando tenía 18 años. Una pelea. Una pelea fea en el centro del pueblo. Con la policía. Él no la empezó. Estaba defendiendo a un amigo. Pero en medio de la confusión, él era el hijo de la viuda, el niño del orfanato. Y fue el único al que arrestaron. Mi hermana me llamó, triunfante. Te lo advertí, Inés. Ahora lo ves. Es su naturaleza. Fui a la comisaría y lo vi, sentado en una celda, con el rostro golpeado. Pero sus ojos, por primera vez, no eran de rabia. Eran de desesperación, de derrota. «No debiste haber venido», dijo sin mirarme. «Soy exactamente lo que todo el mundo siempre dijo que era». Miré a mi hijo, mi niño, y sentí una fuerza que no era mía. «No», le dije a través de los barrotes. «No lo eres. Eres el niño que defendió a la niña de los lentes. Eres el niño que, incluso enojado, nunca me levantó la voz. Eres el niño que come pastel de chocolate en medio de la noche. Eres un buen hombre, Mateo. Solo estás perdido. Y estoy aquí para llevarte a casa». Pagué la fianza. Lo saqué de allí. Y esa noche, por primera vez, se sentó en la mesa de la cocina conmigo. Y habló. Habló sobre el orfanato. Sobre sentirse como basura. Sobre ser devuelto, como mercancía defectuosa. Habló sobre el miedo de que yo hiciera lo mismo. Y su rabia, dijo, era solo la forma que encontró para alejarme, para que doliera menos cuando lo abandonara. Y lloré. Y le pedí perdón. «Perdóname, mi hijo, por todas las veces que no supe ver tu dolor. Ese día no gané un hijo obediente, gané un hijo de verdad». Los 10 años siguientes fueron los de la reconstrucción. Mateo no se convirtió en un santo. Era un hombre, con cicatrices. Pero encontró un camino. Su rabia se transformó en pasión. Pasión por los motores. Tenía un don. Podía oír lo que un motor necesitaba. De la misma forma que yo, quizás, había oído lo que su corazón necesitaba. Comenzó como aprendiz en un taller mecánico. Y era bueno. Muy bueno. El dueño, un hombre justo, lo tomó bajo su ala. En pocos años, se convirtió en el mejor mecánico del pueblo. Se casó. Me dio nietas. Se convirtió en el hombre que Javier y yo siempre soñamos tener. Un hombre de trabajo, de familia, y a su manera silenciosa, de fe. Creí que mi historia había terminado. Era una abuela feliz. Mi fe había sido recompensada. Mi caso perdido era mi mayor orgullo. Estaba equivocada. La batalla que libré durante 20 años fue solo la preparación. La verdadera prueba, la verdadera pregunta sobre la identidad de mi hijo, aún estaba por llegar, y llegaría en la forma de un hombre de traje caro, con un maletín lleno de secretos, tocando a mi puerta. Los 10 años que siguieron a esa noche de reconciliación en mi cocina fueron los más felices de mi vida. El silencio en nuestra casa fue finalmente llenado. No con ruido, sino con paz. Mateo, mi Mateo, encontró su centro. No se convirtió en un santo de la noche a la mañana. Las cicatrices del orfanato, del rechazo, todavía estaban allí. Pero ahora luchaba contra ellas con un propósito, ya no con una rabia ciega. Se sumergió de cabeza en el trabajo en el taller mecánico. El dueño, don Ramiro, un hombre que vio el potencial de Mateo detrás de la fachada de rebelde, se convirtió en su mentor. Y mi hijo, que nunca tuvo un padre, encontró uno en la figura de ese viejo mecánico de manos sucias de grasa. Lo vi enamorarse. El nombre de ella era Sofía, una muchacha buena, de la iglesia, que no veía al ex rebelde, sino al hombre de corazón leal que él se esforzaba por ser.
Su boda fue en nuestra pequeña iglesia, y cuando vi a mi hijo en el altar, de traje, con los ojos brillando de un amor que nunca creyó merecer, supe que mi oración de 20 años había sido completamente respondida. Me dieron 2 nietas, 2 niñas, y me convertí en la abuela que siempre soñé ser. Ya no era la viuda pobrecita, ni la madre del niño problema. Era la abuela Inés, y era el título más honorable que jamás tuve. Mateo se convirtió en un hombre bueno. Compró el taller de don Ramiro cuando él se jubiló. Se convirtió en un pequeño empresario respetado, un padre amoroso, un pilar silencioso de nuestra comunidad. Nunca fue de muchas palabras sobre la fe, pero la vivía. Vivía la gracia que recibió, dando segundas oportunidades a otros jóvenes perdidos, contratándolos como aprendices en su taller. Yo, a mis 75 años, estaba en paz. Mi vida, que parecía un error, una sucesión de pérdidas y de lutos, había encontrado finalmente su significado. Mi propósito, entendí ahora, no era tener un hijo de sangre. Era ser el puerto seguro para el hijo que Dios eligió para mí. La historia, creía yo, había llegado a su final feliz. Estaba equivocada. La historia real apenas estaba comenzando. Fue en una mañana de miércoles, una mañana normal. Estaba en mi jardín, cuidando mis rosas, cuando un coche que nunca había visto se detuvo frente a mi casa. Un coche negro, de lujo, que parecía tan fuera de lugar en nuestro barrio sencillo como un diamante en un saco de frijoles. De él descendió un hombre, alto, de traje gris impecable, con un maletín de cuero en la mano. Miró el número de mi casa y luego a mí, con una expresión que no supe descifrar. «Buenos días», dijo, su voz educada, de la capital. «Estoy buscando a un señor llamado Mateo». Mateo. Miró un papel. «No tiene apellido en los registros. Solo Mateo. Me dijeron que vive aquí». Mi corazón de madre, que aprendió a oler los problemas a kilómetros, dio un salto. Mi hijo vive en la casa de al lado. Pero, ¿quién lo busca? «Mi nombre es licenciado Morales», dijo, entregándome una tarjeta. «Soy abogado y necesito hablar con su hijo sobre un asunto de extrema urgencia. Un asunto de herencia». Herencia. La palabra no tenía sentido. ¿Qué herencia? Éramos personas sencillas. La única herencia que tendríamos para dejar eran las deudas de la tarjeta de crédito y algunas herramientas viejas. Llamé a Mateo. Vino del taller, limpiándose las manos sucias de grasa en un trapo. Miró al hombre de traje con la misma desconfianza que usaba para mirar al mundo cuando era niño. «Soy yo», dijo Mateo. «¿Qué quiere usted?» «Señor Mateo», dijo el abogado, «represento los intereses del difunto don Ricardo Albuquerque. Y esa he estado buscándolo durante casi un año. Albuquerque. El nombre de una de las familias más ricas y poderosas de todo México. Industriales. Casi una leyenda. ¿Qué podrían querer con mi Mateo?» Lo invitamos a pasar. Nos sentamos en mi pequeña sala, el abogado de traje caro pareciendo incómodo en mi sofá floreado. Y entonces nos contó la historia. Una historia que parecía sacada de una telenovela. Nos contó sobre Verónica Albuquerque, la única hija del difunto don Ricardo. Hace 31 años, ella era joven, de una familia ultraconservadora, y se enamoró de un hombre que la familia desaprobaba. Un músico. Quedó embarazada. Para evitar el escándalo, la familia la mandó al extranjero y la obligó a entregar al bebé. El bebé, un niño, fue llevado en secreto y dejado en la puerta de un orfanato en Guadalajara, con una nota que pedía que lo cuidaran bien y una medalla de San Cristóbal en el cuello. Miré a Mateo. Su rostro estaba pálido. Me levanté, fui a mi cómoda y saqué la pequeña caja de madera donde guardaba las únicas cosas que él tenía cuando lo adopté. Y allí estaba,
la pequeña y gastada medalla de San Cristóbal. El abogado continuó. Don Ricardo, el abuelo, nunca perdonó a su hija, pero en su lecho de muerte, hace 2 años, se arrepintió y cambió su testamento. Dejó una parte significativa de su inmensa fortuna al nieto que nunca conoció y encargó a sus abogados una misión casi imposible: encontrar a un niño dejado en un orfanato hace 30 años que no tenía nombre, solo una medalla. Buscamos en todos los registros, dijo el abogado. Fue un infierno, pero la Madre Superiora de San Felipe, que ya falleció, tenía la costumbre de anotar detalles. Y anotó sobre la medalla. Y anotó el nombre de la mujer que adoptó al niño difícil que nadie quería. Doña Inés. Me miró a mí. Y después a Mateo. «Mateo», dijo el abogado. «Su abuelo, don Ricardo Albuquerque, falleció. Y le dejó una herencia, su parte legítima de la fortuna de los Albuquerque». El silencio en la sala era total. Miré a mi hijo, mi niño del orfanato, mi caso perdido, el mecánico de manos sucias de grasa. Él no era solo mi hijo. Era el heredero secreto de una de las familias más ricas del país. Es un lugar extraño. La oración respondida. Pasas la vida entera pidiéndole a Dios que bendiga a tu hijo, que le dé un buen futuro. Y te lo imaginas en la forma de un buen empleo, de una familia feliz, de una vida honesta. No te imaginas esto: un camión de dinero, un apellido poderoso, una historia de telenovela. Y tal vez usted que me escucha ya se ha sentido así. Pidió a Dios por lluvia, y Él le mandó un diluvio. Pidió por fuerza, y Él le mandó una batalla que creyó que no podía vencer. Los planes de Dios son siempre más grandes y más extraños que los nuestros. Si esta historia, sobre un giro del destino que desafía la lógica, le está sorprendiendo, le pido un favor. Deje su like, para que este mensaje de que Dios tiene planes que no podemos imaginar llegue a más personas. Y, por favor, díganos, ¿desde qué ciudad y país nos está viendo? Y suscríbase al canal, porque la jornada de Mateo y la mía estaban lejos de terminar. La mayor prueba aún estaba por llegar. El abogado se fue, dejando una pila de documentos y un mundo de preguntas. La primera reacción de Mateo no fue de alegría, fue de rabia. ¿Entonces es eso?, dijo, caminando de un lado a otro en mi pequeña cocina. Toda mi vida, todo el dolor, el orfanato, todo porque una niña rica no tuvo el valor de enfrentar a su familia. ¿Y ahora creen que pueden llegar aquí, 30 años después, y arreglarlo todo con dinero? Y entonces el teléfono del abogado sonó de nuevo. Era la madre, Verónica Albuquerque, la mujer que lo abandonó. Estaba en la ciudad y quería verlo. La primera batalla de Mateo no fue contra la pobreza, fue contra la rabia de haber sido abandonado. Y la segunda batalla, la que estaba a punto de enfrentar, era aún más peligrosa. La batalla contra la seducción de la riqueza y contra la madre que, ahora que él era un heredero, finalmente lo quería de vuelta. La llegada de Verónica Albuquerque a nuestro barrio fue como la llegada de un circo. Ella no vino en un coche, vino en una caravana. 2 coches negros, con vidrios polarizados, que apenas podían pasar por nuestra calle estrecha. De uno de ellos descendió primero un chófer, luego un guardaespaldas, y finalmente, ella. La observé desde la ventana de mi cocina. Era exactamente como se espera que sea una millonaria. Alta, delgada, vestida con un traje sastre blanco que probablemente costaba más que mi casa entera. Llevaba gafas de sol que ocultaban sus ojos, pero no su aura de poder y de impaciencia. Era la madre biológica de mi hijo, la mujer que lo dejó en un cesto en la puerta de un orfanato. Y ahora estaba aquí, 30 años después, con sus coches y sus guardaespaldas, como si viniera a reclamar un paquete atrasado.
Mateo estaba en el taller. La vi mirar con un ligero asco la fachada sencilla de mi casa, y luego el taller con olor a grasa al lado. Salí. Tenía que proteger a mi hijo. No del peligro físico, sino de ella. ¿Doña Inés?, preguntó la voz pulcra, pero con un tono de quien está acostumbrado a dar órdenes. Soy Verónica Albuquerque. Creo que el licenciado Morales ya la ha informado. He venido a ver a mi hijo. Él no es su hijo, le dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Es mi hijo. Usted lo abandonó. Se quitó las gafas de sol. Sus ojos eran fríos. Yo no lo abandoné. Lo protegí. Y ahora estoy aquí para darle la vida que se merece. La vida que usted nunca podría darle. El desprecio en su voz era un arma. No me veía como la mujer que salvó a su hijo. Me veía como el obstáculo entre ella y su herencia recién descubierta. Mateo salió del taller en ese momento, limpiándose las manos en un trapo. Se detuvo en seco cuando la vio. Vi el shock en su rostro. Estaba mirando al fantasma que lo había atormentado toda su vida. Mateo, dijo Verónica, y su voz cambió. Se volvió dulce, maternal. Una actuación. Hijo mío, te he encontrado. Caminó hacia él, lista para un abrazo de telenovela. Pero mi Mateo, mi chico de la calle, mi superviviente, no se movió. Simplemente la miró, con esos ojos enfadados que yo conocía tan bien. 30 años, dijo en voz baja. Te tardaste 30 años en encontrarme. Fue complicado, mi amor, dijo ella, la voz llena de una falsa emoción. Mi familia, las circunstancias. Nunca dejé de pensar en ti, ni un solo día. Claro que no, dijo Mateo, con un sarcasmo que no le oía en años. Especialmente después de que tu padre murió y dejó una fortuna con mi nombre en ella, ¿verdad? Verónica retrocedió, como si la hubieran abofeteado. Eso no es justo. Yo no sabía del testamento. Empecé a buscarte antes de eso. Mentira. El abogado había dicho que la búsqueda comenzó después de la muerte del abuelo. ¿Qué quieres?, preguntó Mateo directo. Quiero a mi hijo de vuelta, dijo ella. Quiero que vengas conmigo, a la capital, a tu casa, a tu vida, la vida de un Albuquerque. Le ofreció el mundo. Y yo, de pie en mi sencillo porche, sentí que mi mundo entero temblaba. Pasé 20 años luchando para salvar a ese niño de su propia rabia, para darle un suelo firme. Y ahora, el pasado regresaba en la forma de una mujer rica, ofreciéndole un castillo en el aire. ¿Y mi madre?, preguntó Mateo mirándome. Verónica siguió su mirada y me miró, por primera vez, como si yo fuera un detalle que resolver. Doña Inés será recompensada, por supuesto, por todas sus molestias. Cuidaremos de ella, una pensión generosa, una casa mejor. Estaba tratando de comprarme. Estaba tratando de comprar el amor de mi hijo con una pensión. Mateo se rió. Una risa seca, amarga. Usted no entiende nada, ¿verdad? Cree que todo tiene un precio. Necesito tiempo para pensar, dijo él. La buscaré, licenciado Morales, le dijo al abogado, que observaba todo desde lejos. Ahora, por favor, váyase de mi casa. La caravana de coches negros partió, dejando atrás un silencio tenso y el caro perfume de Verónica. Esa noche no dormimos, conversamos. La odio, dijo Mateo caminando de un lado a otro en mi cocina. La odio por dejarme, y la odio por volver ahora, cuando todo está bien. Es tu madre, mi hijo, le dije, aunque cada palabra me dolía. ¡No!, gritó. Tú eres mi madre, la mujer que me eligió cuando nadie me quería, la mujer que aguantó mis crisis, mis peleas, la mujer que me enseñó a ser un hombre. Ella es solo la mujer que me dio su sangre y luego me tiró a la basura. ¿Y el dinero?,
Pregunté. Es mucho dinero, Mateo. Una vida que yo nunca pude darte. Se detuvo. Me miró. Y sus ojos enfadados se llenaron de una tristeza que me partió el corazón. ¿Crees que yo cambiaría esto?, dijo mirando alrededor de nuestra sencilla cocina. ¿Crees que cambiaría tus pasteles de chocolate por un banquete en Polanco? ¿Crees que cambiaría la paz que finalmente he encontrado por una fortuna que nació de una mentira? Los días siguientes, todo el pueblo hablaba de ello. El mecánico del barrio, el niño del orfanato, era un heredero millonario. La gente nos miraba diferente. Mi hermana, que pasó 20 años criticándome, de repente apareció en mi puerta con un pastel, llena de sonrisas. Siempre supe que ese niño era especial, dijo. La hipocresía humana es la cosa más predecible del mundo. Mateo pasó una semana atormentado. No trabajaba. Apenas comía. Solo pensaba. Y yo oré. Pero mi oración esta vez no era para que Dios lo protegiera. Era para que Dios lo guiara. Señor, decía yo, le enseñé a este niño todo lo que sabía sobre el bien y el mal. Pero ahora, su prueba es más grande que yo. La elección es suya. Que elija con el corazón que tú y yo ayudamos a construir, y no con la herida que el abandono le dejó. Al final de la semana, llegó a mi cocina. Estaba tranquilo, decidido. Voy a reunirme con ella, madre, dijo. Y con los abogados. He tomado mi decisión. La reunión se fijó para la semana siguiente, en la capital, en un bufete de abogados que parecía un palacio de mármol. Fui con él. No lo dejaría enfrentar eso solo. Verónica estaba allí, sin las gafas de sol. Parecía nerviosa. Mateo, hijo mío, comenzó. Yo no soy su hijo. La interrumpió con una calma que me asustó incluso a mí. Soy el hijo de Inés, la mujer a la que usted nunca le dio las gracias. He tomado mi decisión sobre la herencia, continuó Mateo, mirando a los abogados. La acepto, con una condición. Vi un brillo de triunfo en los ojos de Verónica. Creyó que había ganado. Acepto la fortuna de mi abuelo, dijo Mateo, y la usaré. Pero no para mí. No quiero sus casas, sus coches, su apellido. No los necesito. Yo ya soy un hombre rico. Tengo una madre, una esposa, hijas que me aman. Tengo un trabajo que me da dignidad. Se giró hacia Verónica. El dinero se usará para honrar el lugar de donde vengo, el lugar al que usted me arrojó. Voy a comprar el orfanato de San Felipe y voy a transformarlo. No será más un depósito de niños difíciles. Será un hogar. El hogar Doña Inés. Un lugar que le dará a cada niño que nadie quiere la misma oportunidad que mi madre me dio a mí. En cuanto a usted, Verónica, dijo, su voz ahora llena de una tristeza final. La perdono. No por usted, sino por mí. La perdono para que su historia ya no sea la mía. Mi historia, a partir de hoy, es la de un hombre que fue elegido, no abandonado, y que usará su herencia para elegir a otros. Salimos de esa sala. Dejamos atrás a una mujer millonaria, en shock, y a un ejército de abogados. Ese día mi hijo, el niño que nadie quería, se convirtió en el padre de cientos de niños. No heredó solo una fortuna, heredó un propósito. Y yo, la madre que solo quería un hijo, recibí de Dios un legado que durará por generaciones. La oración que hice, en el vacío de mi casa, fue respondida de una manera que nunca podría haber imaginado. Porque los milagros de Dios no son sobre darnos lo que queremos, son sobre transformarnos en la persona que Él sabe que podemos ser. Salir de esa oficina de mármol en la Ciudad de México fue como nacer de nuevo. Durante 30 años, Mateo vivió como el niño del orfanato, una identidad definida por la carencia, por el abandono. Y en una sola tarde, él se redefinió. Ya no era el abandonado, era el que elegía. El viaje de regreso a Guadalajara fue diferente.
El silencio en el coche no era tenso. Era pacífico. Mateo miraba por la ventana. No con la rabia de un joven rebelde, sino con la calma de un hombre que finalmente sabía quién era. Lloró, madre, me dijo, en algún punto de la carretera. Cuando le dije que la perdonaba, lloró de verdad. La gracia hace eso, le respondí. Rompe lo que la justicia ni siquiera puede rayar. La vida que siguió fue un torbellino. La noticia de la decisión de Mateo se extendió como la pólvora. Los periódicos de chismes, que primero publicaron la historia del heredero perdido, ahora publicaban la historia del heredero santo. El mecánico que se convirtió en filántropo. Verónica Albuquerque desapareció. Nunca más nos buscó. Cumplió su parte del acuerdo legal, transfiriendo los fondos, y luego... silencio. Años después, supe que se había mudado a Europa, viviendo una vida recluida. Tuvo su oportunidad de tener un hijo, y él la perdonó. Quizás para ella eso fue suficiente, pero para nosotros la verdadera obra apenas comenzaba. Mateo fue fiel a su palabra. Lo primero que hizo con la herencia no fue comprarnos una casa nueva, fue comprar el orfanato de San Felipe. Recuerdo el día que volvimos allí juntos. La misma Madre Superiora, ahora una ancianita encorvada, nos recibió en la puerta. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando vio a Mateo. Su niño problema, regresando como un rey. Siempre lo supe, mi hijo. Lloró, abrazándolo. Siempre supe que Dios tenía un plan especial para ti. Y Mateo, mi hijo rudo, al que nunca vi llorar, abrazó a esa monja y lloró sobre su hombro. Un llanto de 30 años. No demolimos el orfanato, lo resucitamos. Mateo, con su conocimiento práctico, supervisó la remodelación. Y yo, con mi corazón de madre, diseñé el espíritu, donde había dormitorios grises con literas de hierro. Ahora hay habitaciones coloridas, con 2 o 3 camas, cada una con una pequeña estantería de libros. El patio de tierra donde lo encontré por primera vez. Ahora es un jardín con césped de verdad, con flores que yo misma planté, y con un área de juegos que hace que los niños griten de alegría. La vieja cocina se transformó en una cocina industrial moderna, y la capilla, antes fría y polvorienta, fue restaurada. Y el nombre que Mateo eligió. Lloré durante una semana cuando vi instalar la placa. Hogar Doña Inés. No, mi hijo, protesté. Es tu legado. Debería llamarse Hogar Albuquerque o Hogar Méndez. No, madre, me dijo con esa calma terca suya. Los Albuquerque me tiraron, y yo no tengo Méndez. El único hogar que he conocido fue el que tú me diste. Y eso es lo que este lugar será para estos niños. Me convertí en la abuela oficial de 37 niños. Mi vida, que se había vuelto tan tranquila, ahora era un caos bendito. Risas en los pasillos, olor a pastel en el horno, rodillas raspadas para que yo las besara. Y Mateo, él encontró su verdadera vocación. No era un administrador, era un padre. Pasaba sus días en el hogar, no en la oficina, sino en el patio, enseñando a los niños mayores a arreglar motores en el nuevo taller que construyó, enseñando a las niñas a plantar en el huerto, contando historias y, sobre todo, simplemente estando allí. Él era la prueba viviente para cada uno de esos niños de que el lugar de donde vienes no define a dónde vas. Mi familia, mi hermana, que me criticó durante 20 años, ahora se enorgullecía de ser la tía abuela de Mateo, el filántropo. La hipocresía humana, como dije, nunca deja de sorprenderme. Pero aprendí, con Mateo, a perdonar. La historia que comenzó con un vacío, mi vacío, el vacío de él, terminó en plenitud. La casa que estaba vacía, ahora estaba llena. El niño que nadie quería, ahora era amado por docenas. Y la madre que no podía tener hijos, ahora tenía tantos que perdía la cuenta.
Mi testimonio no es sobre cómo salvé a un niño. Es sobre cómo un niño roto, que el mundo desechó, me salvó a mí. Me salvó de la soledad, de la viudez, de una vejez de silencio. Me dio un propósito, me dio una familia. La herencia de su abuelo no fue el dinero, fue la oportunidad. La oportunidad de transformar una maldición de abandono en una bendición de acogida. Hoy tengo 85 años. Mi cuerpo está cansado, pero mi alma está en paz. A veces me siento en el porche del hogar Doña Inés y veo a Mateo, ahora un hombre de 40 años, jugando a la pelota con los niños. Y lo veo detenerse, mirar a un niño nuevo, un niño enojado, sentado solo en los escalones de la capilla, exactamente como él estaba hace 30 años. Y lo veo acercarse y sentarse al lado del niño y decir: «Hola, me llamo Mateo. Me gustó tu dibujo». Y sonrío, porque sé que la historia no ha terminado. Solo está comenzando, una y otra vez. La herencia no es el dinero, es la gracia, pasada de un alma rota a otra. Y esa es la única clase de riqueza que dura para siempre.